Perfecto, pues ya empezamos, Abraham. Pues empieza Vale, si quieres. buenas. Llevamos ya bastante tiempo y bastantes conferencias, ¿vale? Aunque esto es solo el inicio de todo lo que se viene en un futuro. Y vamos a pasar ya a directamente saltarnos el plan de compensación, ¿vale? Sí, que esta semana va a hacerlo un poquito más rápido todo, ¿no? Claro, sí. A partir de ahora, al saltarnos el plan de compensación, habrá veces que lleguemos a 1 hora y veces que acabemos antes, ¿vale? Pero bien, lo primero, por favor, escribid. Ya veo que aquí hay más de uno que lo está haciendo. Escribid vuestro email, porque se anota en el log, hay una persona que después revisa la conferencia y anota todos los emails que coincidan con quien escribe al final, ¿vale? De la conferencia. Sabéis que en un momento dado de la conferencia se va a pedir que vuelvan a escribir los correos electrónicos y después, si están los dos escritos, tanto al principio como al final, son puntos que para la gente que está trabajando es una ayuda más a poder llevarse una de estas cuentas que se van a repartir. Sí, recordamos que tenemos el concurso que se va a efectuar el día 15 de septiembre, ¿de acuerdo? En lo que resta de semana subiremos el cartel informativo para los usuarios que todavía no se han enterado de qué da o de en qué consiste este concurso. Como lo volvemos a repetir, es un concurso, es un sorteo de $100.000 en cuentas repartidos, creo que eran 24 cuentas de trading, Efectivamente, 24 cuentas. y estas cuentas se pueden utilizar para disfrutar del social trading de RevoTrade, ¿de acuerdo? Es una opción de ganar sin, digamos, aportar nada. Bueno, la única aportación es ser un usuario activo, tanto en RevoSocial como en otras redes sociales externas. Y obviamente también ayudar a la capacitación o al crecimiento de la empresa. Eso es. Atracción de nuevos clientes, que eso puntúa mucho más, obviamente, pero hay gente que no tiene, pues, digamos, ni el tiempo, ni esa manera de atraer gente, y también hemos querido que gente que está aportando en RevoSocial, que eso sí lo puede hacer todo el mundo, y asistiendo a las conferencias para estar informados, porque realmente queremos que haya un gran volumen de usuarios para que se explique las novedades y que esos usuarios puedan retransmitirlo a otros usuarios, ¿no? Entonces, todas esas personas que están en RevoSocial de manera activa y también están asistiendo a las conferencias, también se le van a puntuar, evidentemente, si no, aunque no hayan traído a un gran volumen de gente, ¿no? Eso es. Bien, bueno, pues para empezar, decir, el plan de compensación lo vamos a resumir en tan solo un minuto. Sabemos que es un plan de compensación híbrido. Híbrido quiere decir que provienen las ganancias de diferentes sitios. Uno de ellos es de lotajes, que cuando tus afiliados en 2 niveles consumen lotajes, se te va a pagar un 5 dólares por cada lote que consuma tu afiliado del primer nivel y 2,5 dólares por cada lote de segundo nivel. De segundo nivel, ¿vale? No necesariamente, que también he visto preguntas de estas en los tickets, no necesariamente tiene que consumir el lote entero para cobrar esos 5 dólares, ¿no? Si tú has consumido solo medio lote y tu afiliado de primer nivel ha consumido solo medio lote, se te pagará 2,5 dólares, ¿no? O sea, es proporcional también. La parte proporcional que consume es la que se paga también. Bien, y otra ganancia es de ganancia por tus afiliados, de lo que ganan en el social trading. Tus afiliados ganan con las estrategias de social trading y cuando gana se reparte un 12% en 4 niveles, siendo el primero un 6%, el segundo un 3%, el tercero un 2% y cuarto un 1% de lo que ganan tus afiliados, ¿vale? Con lo cual, esta ganancia que además veis que se genera en el mercado, en los MT4, podéis monitorear que es totalmente sostenible, que de ahí vienen las ganancias realmente, ¿vale? Que no es algo que no sea sostenible y que no inventemos esas cifras, ¿no? Decimos que estas ganancias son completamente transparentes y se pagan cada domingo noche y lunes por la mañana temprano. Entre domingo noche y por la mañana, efectivamente. Si vuestros referidos están copiando o están en el social estándar, se os pagará, en el caso de que seáis sponsors de estos referidos, se os pagará en la cuenta MT4 Standard Payment. En el caso de que vuestros referidos estén utilizando el Social Zen, ¿de acuerdo? Que digamos que son para bolsillos un poquito más asequibles, que sin tanto aportación de capital, se os pagará en el mismo horario, domingo noche, lunes por la mañana, hora española, en la cuenta MT4, creo que era Social, no. MT4 Payment Zen, ¿no? Payment Zen, eso es, de acuerdo. Vale, y los lotajes en USD Partner, ¿no? Y los lotajes se pagará siempre en USD Partner, ¿de acuerdo? En el apartado IBI. En el apartado IBI, ¿de acuerdo? O socio en español, ¿vale? Sí, bueno, partner, IBI, sí. Y repetimos, son 5 dólares de primer nivel, 2,5 dólares de segundo nivel por lote cerrado, estándar. En el caso de que estén operando en cuenta Zen, tanto cuenta personal como cuenta de Social Zen, de una cuenta inversor, será dividido entre 100, ¿de acuerdo? Eso es. Vale,
Pues venga, vamos a pasar a las estrategias. Yo voy a... Se nos ha escapado, Abraham, uno de los bonos de los más golosos que tenemos. Ah, cierto, es verdad. Nos faltaba el bono, digamos, bono por el Master Trader, ¿no? Eso por es. atraer el Master Trader. Es decir, si tú conoces a una persona que hace trading, tiene buenos resultados, hay un equipo en RevoTrade que se dedica a analizar todas estas estrategias. Puede ponerse en contacto con el equipo a través de un formulario que tenemos en la web y puede decir que se estudie esa estrategia. Si finalmente se incluye en el leaderboard, tú, por haber traído ese Master Trader, te llevarás un 2% de toda la ganancia que genera a todos los usuarios que estén copiando esa estrategia. El bono es brutal, ¿vale? Sí, brutal. Es increíble. Como ya sabéis, cada Master Trader, que es siempre ajeno a la compañía de RevoTrade, ¿de acuerdo? Este Master Trader establece siempre qué cantidad desea ganar. Esa cantidad que desea ganar, este bono es repartido siempre con los 4 niveles que hemos comentado anteriormente, que era un 12% de referido, que aquí todo es transparente. Y aparte, si tú has recomendado, si tú eres el IB de un Master Trader o de una persona que resulta ser Master Trader, obtendrás siempre el 2% de la ganancia íntegra que obtenga con la red, con las personas que le están copiando este Master Trader. Este, digamos, que es uno de los bonos más golosos que tenemos en el mercado. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Dentro de nuestra empresa, perdón. Yo hablo, estamos siempre colaborando, ¿vale? Somos colaboradores, no nos cansaremos de decirlo, no somos la empresa, pero colaboramos con ella. Bien, pasamos a las estrategias porque hoy vamos a enseñar, además de que tenemos aquí a Juan Diego, uno del encargado de la estrategia del CoTrade, que tanto se está hablando ya, está dando muy buenos resultados y creemos que es una buena manera de diversificar en estrategias, ¿no? Con los beneficios que se ganan de una, poder moverlo a otra. Y ya aquí, bueno, no son recomendaciones, pero tener productos buenos en lo que se pueda diversificar para poder tener una buena cartera de ingresos, ¿no? De forma pasiva. Bien, pues va a salir ahora después, justo después de presentar las estrategias, y voy a pasar ya directamente a compartir porque quiero enseñar una nueva que se está estudiando, que pertenece al equipo SAT también, y que tiene unos resultados increíbles, que ya hace cosa de 8 o 9 meses que se empezó a testear y que por fin el otro día nos dijo la persona encargada de esta estrategia que ya está puesta en mercado, probándose y que probablemente en septiembre la tendremos. También decir que en septiembre vamos a tener una estrategia de alto riesgo, ¿vale? Una que va a arrojar por encima de un 20%, pero dentro de unos márgenes, digamos, de seguridad, ¿no? Que mientras el mercado no se ponga muy revuelto, pues va a generar unos ingresos bastante grandes y además lo más importante es que llevará stop loss, según nos han dicho, ¿no? Pero bueno, sí, pero siempre van a hacer hincapié en que la estrategia esta es de alto riesgo, ¿de acuerdo? Eso es, sí, antes de que salgamos, bueno, de que se esté en el leaderboard lo diremos con ahínco y con detalles. Bien, paso a compartir pantalla, vamos a las estrategias, déjame compartir, no me deja... Un segundo, y te paso. A ver. Vale, inténtalo de nuevo. Ahora sí. Ahora sí. A ver. ¿Se ve? Perfecto, ¿no? Sí, se ve perfectamente. Sí. Vale, como vemos aquí, estos son los números actuales de estrategias que ya están y que van a estar próximamente en el leaderboard. Podemos ver los números que, como ya veis, acumulan desde el 16 de junio, que empezó la primera, un total de un 81% de beneficio, ninguna en pérdidas y, como dijimos, a partir de ella, de anteriormente hablamos, aquí se va a incluir, pues obviamente, estrategias más, digamos, estables, como podéis ver, la Eureka, que lleva una media mensual de un 10% ya, que ya nos lo dijo también la persona encargada de la estrategia, que acabará dando un 12, un 14% mensual. Obviamente hay que quitarle eso el porcentaje de comisión, lo que se puede quedar perfectamente entre un 9 y un 11% al mes, teniendo el control de tu dinero siempre en tu mano, siempre pudiendo retirar cuando tú quieras, en el momento que quieras, y eso pues es algo que no se encuentra igual con la transparencia. Es muy difícil, la transparencia es auténtica. El dinero se puede retirar en cualquier momento, siempre que esté en equidad positiva, que las personas que conocen un poquito de Forex, y como aquí haremos hincapié os traeremos cursos, os traeremos tutoriales para que aprendáis un poquito de Forex, ¿de acuerdo? Esto es increíble, digamos, la ganancia que está ahora mismo consiguiendo RevoTrade. Sí. Las estrategias que tenemos activas, como podéis ver, son todas en un color verde que es precioso. Es una maravilla. Un color verde que es una maravilla. Y que esté así muchísimos años. Muchísimos años. Y os recordamos también que vuestro capital que invertáis va a estar siempre asegurado. Es decir, el capital que pongáis en las cuentas de RevoTrade es seguro, no va a ser nunca, ni se va a hacer ningún retiro que no sepáis, nunca se os va a robar dinero, es decir, que vuestro depósito es completamente transparente. ¿Está en mercado? Está en mercado, es completamente transparente y no tiene ningún tipo de riesgo como
hay plataformas que depositáis el dinero y no saben qué hacen con este dinero, Claro. dónde operan con ellos, si lo han movido, si no lo están utilizando. Tú estás si viendo en tu móvil, en el MT4. Aquí, en todo momento sabéis que vuestro dinero se está efectuando o se está, digamos, lanzando al mercado y podéis ver cada operación, de dónde sale cada performance fee y qué se está haciendo en cada momento, que esto es muy importante. Sí, y la transparencia en todos sitios tienen esto. La transparencia es extrema, la verdad, porque en tu MT4 estás viendo que el dinero está ahí. Si ese dinero se retirara, verías en tu MT4 cómo se retira ese dinero. Entonces, la transparencia es no puede absoluta. ser más absoluta, eso es. Bueno, pasamos a decir, antes de analizar la estrategia o cómo vamos, pues que lleva sin actualizarse 13 horas. Os lo voy a mostrar que no es que nosotros no hayamos querido, sino que no podemos. Solo me ha dejado actualizar la Eureka Mini, pero si le damos a conectar, vemos que no hay manera, da un error, ¿vale? Con lo cual... Sí, hoy están un poquito saturados los servidores de MyFXBook, ¿vale? Pero bueno. De todas formas, como sabéis, MyFXBook, las cuentas que están activas son públicas. Si entráis a www.myfxbook.com/rebotrade, podéis acceder a esto mismo que estamos mostrando, a las que están públicas, es decir, a las que se están ahora mismo accesibles en el leaderboard, y lo podéis comprobar con vuestros propios ojos, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí vemos por lo menos, podemos ver que la Eureka lleva su media, hoy también ha hecho beneficios, ¿vale? ¿No? La Guybrush. Perdón, la Guybrush. Ya ha hecho beneficios, lleva su media de entre el 3 y el 4%, como ya dijimos. Ya dijimos que agosto era un mes de muy baja liquidez, los mercados se mueven muy poco. Y cuando se mueve muy brusco. Muy peligroso. Es peligroso, ¿vale? Pero, bueno, ha demostrado esta estrategia estar con mucha seguridad durante años, ¿no? Entonces, claro, aquí vemos que el porcentaje se sigue manteniendo entre 3-4%, el drawdown sigue siendo ridículo, 6,05%. Y Equidad hace 13 horas al 99,91. De hecho, tenía abierto solo $2 del total del capital, que son 2.600. A este momento, justo, si lo miráramos en directo la cuenta, que la hemos estado antes mirando Bran y yo hace justo 20 minutos, todas las operaciones permanecían cerradas. Es decir, que la equidad del 100%. La equidad, efectivamente, ¿vale? Bueno, ya pasamos a la pequeña, la mini, que desde $100 ya se puede invertir. Aquí seguimos teniendo lo mismo, ¿no? Drawdown muy bajo, por debajo del 10%. Por encima del 3% mensual, la equidad casi siempre, ahora también se puede decir que está al 100%, pero lleva 9 horas sin actualizar. Y como vemos aquí, empezó el 20 de julio, hoy estamos a 23 y lleva un 3,54%. Está en su media. Sí, está en su media, está perfecto. Vamos a la Eureka. Bueno, sí, decir que esta estrategia, la estrategia Zen, la estrategia mini de Guybrush, se puede acceder a ella desde $100, que sería lo mínimo, y lo recomendado que sería $120, ¿de acuerdo? Si muchos usuarios nos dicen que cuando están mirando el Social Zen, en vez de aparecer $120, le aparece 12.000, ¿de acuerdo? Esto es porque, como volvemos a repetir, las cuentas Zen se multiplican por 100 para que en el MetaTrader 4 se pueda acceder a más lotaje de mercado, a mover más capital, y cuando hacéis el retiro, obviamente también se dividirá entre 100 y tendréis, digamos, la moneda base. Eso es, ¿vale? Ahora vamos a hablar con la estrategia que tanta alegría está dando a tanta gente. Esta es una pasada. Ciertamente, ¿vale? Aquí tenemos la equidad al 99,92%. Hace 9 horas tenemos que tenía abierto $8 de 10.000, o sea, increíble. Nada. Y llevaba, bueno, sí, hoy ya lleva un beneficio superior al 0,2%, creo recordar. Ya ha superado el 10% mensual y seguirá aumentando según nos dijeron. Y como vemos, la equidad siempre se mantiene prácticamente al 100%. ¿Qué es la equidad? Para todos aquellos que no saben lo que es. La equidad, digamos que es la cantidad de operaciones que hay abiertas en ese momento en porcentajes. Es decir, si nosotros tenemos la equidad al 99%, quiere decir que hasta el 100%, que es un 1%, es lo que se está utilizando en ese momento del capital operando en directo, ¿vale? En ese preciso instante. ¿Y qué es el drawdown? Que tanto también se pregunta. El drawdown es el capital, el porcentaje de capital máximo que se ha usado desde que se inició la estrategia. Si en algún momento, por ejemplo, como vemos aquí, en algún momento hemos llegado a alcanzar el 8,35% del balance para operar, pues lo máximo que se ha utilizado en esta estrategia ha sido el 8,39% de estos $10.000 para operar en el mercado, ¿vale? Entonces, vemos que es bajísimo. Es muy bajo, hombre, muy bajo para este porcentaje. Claro. No decir bajísimo porque depende ya en cada estrategia, ¿no? Pero sí, para un porcentaje de este tipo, tener solo un 8% en prácticamente automático, porque muy poquitas veces se entra manualmente, ¿verdad? Digamos que una operativa semiautomática, pero vamos, que sí, utiliza stop loss. Los indicadores que hemos programado el equipo SAS son perfectos, ¿no? Sí, la verdad que me atrevería a decir que, bueno, juraría, o me atrevería a decir que va a estar durante muchos años dándonos muchas buenas Además, algo muy bueno, ganancias. Como ya expliqué aquí en su día, este sistema asume pérdidas. Es decir, si ve que el mercado está muy mal y tiene que asumir un 7% de pérdidas,
un 8% o incluso un 10%, las asume y, como sabéis, como ya estáis comprobando, en un mes recupera esa pérdida y continúa haciendo beneficio. Con lo cual, a largo plazo, tanto a medio, a corto y a largo plazo, es una muy buena opción. Y ahora vamos a pasar a la mini, que esta sí me ha dejado actualizarla, vamos a poder ver porque las dos van muy similares. Ve lo que decía, 0,26%, la otra era similar, prácticamente igual, con la equidad 99,61%, actualizada hace 25 minutos. Perfecto. Sigue siendo un porcentaje brutal, ¿vale? Va genial. Tuvimos un percance aquí entre el día 14 y 15 de un fallo de sincronización y provocó una pequeña pérdida que no llegó a estar en pérdida porque ya llevábamos un 3%, aproximadamente un 2 y pico, ¿vale? Pero perdió aquí un pequeño porcentaje y por eso la media no nos da aquí el 10, pero ya veréis que... Pero sin embargo, el Dow es una maravilla. Sí, el Dow ha pasado 4,5%. También decir que al principio, los que nos estáis siguiendo constantemente, sabéis que se ajustó la estrategia para que operara desde $200, no permitiendo así tener el profit real que tiene esta estrategia, que como veis es superior a un 10%. Al hacer ese ajuste, pues la gente que estaba en la mini no podía obtener un rendimiento potable, digamos, ¿no? Óptimo. Algo similar con el que se está operando en la estándar, ¿verdad? Y hacía falta que operara desde $500. Entonces, desde $500, desde que se puso ya los porcentajes no tienen nada que ver. Se están reajustando. Eso es, como veis ya, a partir de aquí más o menos que se puso 7-10, ya veis que se ve el cambio, ¿no? Claro, se ve claramente un cambio brutal. Ahí, efectivamente, ¿vale? Bueno, pues sigue todo genial y ahora vamos a pasar a la Delco Trade, que es la que tendremos dentro de poco y ahora después nos va a hablar la persona que está detrás de ella, increíble también, como veis aquí, 17,52%, 17,28 mensual, es un beneficio brutal, ¿vale? Va muy bien hasta ahora, tiene un poquito más de abierta hoy, precisamente, bueno, hace 13 horas, probablemente incluso ahora tenga la equidad prácticamente al 100%, pero como veis, utiliza muy poquito para hacer capital, tiene muy buen porcentaje de ganancia, incluso superior a los anteriores, y como ya decimos, esto no es una recomendación, es una opinión personal. Está muy bien tener estrategias de este tipo y también de alto riesgo porque se puede diversificar y obtener beneficios de todas. Si algún mes alguna estrategia te produce una pérdida, puedes compensarla con la ganancia de otra. Se puede compensar con una y efectivamente. Otra. Entonces, si quiere, Abraham, esta operativa vamos a dejarle que hable el Master Trader. Claro. Que lo tenemos en línea, así que lo pasamos ahora o pasamos después. Lo dejamos para el final, ¿vale? Porque vale, pues comentamos las novedades que tenemos. Y cuando acabemos de las novedades, pasamos de nuevo a la Delco Trade y terminamos al ¿vale? ¿De acuerdo? Terminamos con el trader hoy. Bien. Vale. Como veis, el porcentaje brutal, 17%, para un drawdown de un 11% solamente. Estamos muy contentos con esta estrategia, la verdad. Yo ya la conocía de antes, puesto que conocía al Master Trader desde este mundillo de Forex, ¿verdad? Y ya la conocía que estaba dando muy buenos resultados, aquí la vemos. Y hasta hoy, pues, esta persona está gestionando bastante bien la estrategia. Es una buena opción para diversificar. En cuanto esté en el leaderboard, se pondrá en privilegios de trading sin verificar, ya estará verificado para que podáis ver que, como siempre, total transparencia y ya podéis seguirla diariamente aquí en MyFXBoost de la empresa, ¿vale? Os recordamos también, como habéis comprado las redes sociales, que esta estrategia se lanzará el día 31 de agosto, que corresponde con lunes, ¿de acuerdo? Es decir, el próximo lunes esta estrategia arrancará en visible, porque lleva aproximadamente un mes, como podéis observar en el MyFXBoost. El MyFXBoost de Delco Trade se pondrá público, como las demás estrategias que están en el leaderboard, es decir, que podéis acceder a ella y ver todos los números que están dando en un intervalo de 30 minutos más o menos, creo que se actualiza. Y a partir del lunes que viene, el lunes siguiente, el lunes 31 de agosto, ya los usuarios que lo deseen podrán empezar a diversificar en esta nueva estrategia, ¿de acuerdo? Eso es. Vale, y voy a pasar también a ya, pues, aún no vamos a hablar de los índices porque tenemos que hablar con esta persona todavía y que tenemos que ver pues resultados, pero por lo que podemos ver, bueno, pues se puede enseñar, ¿no? Tenemos una estrategia de un trader bastante reconocido que opera anualmente con índices de mercado. Vamos a tener, bueno, después de que nos han dado los tracking records de varios años, nos han enseñado su gráfica, hemos hecho varios Sky, el equipo técnico que se encarga de este trading, de este análisis, ha hecho un par de entrevistas a este trader. Tenemos su cuenta real aquí auditada y en cuestión de un mes y medio, os pasaremos con él, también os introduciremos a este Master Trader y también la pondremos visible en el panel de esto va a ser inicialmente solamente el estándar. Una operativa totalmente distinta. Diferente a Forex, manual, índice. 100% manual, ¿vale? Según nos dicen, es 100% manual y bueno,
pues es otra opción, ¿no? Cuando ya ha pasado unos filtros, se prueba, se enseña, ya el cliente decide si directamente copia o no copia la estrategia, ¿vale? Claro, aquí el cliente siempre decide qué estrategia copiar a su propio riesgo, asumiendo el riesgo, pero siempre tenemos, digamos, este filtro que RevoTrade y los expertos han supervisado todas las estrategias para, digamos, que no se cuele nada con poca trayectoria o poca fiabilidad. Sabéis que el mercado del forex o del trading siempre puede cambiar, es variable, está expuesto a liquidez, a PUM, a DAM, a muchas cosas. Pero RevoTrade siempre va a intentar poner un filtro a estos traders para, digamos, facilitaros un poquito más la búsqueda, para que entre los productos que tengáis van a hacer unos productos buenísimos, supervisados por nosotros, supervisados por nuestros compañeros, y ahí ya podéis elegir el que queráis. Es decir, vais a elegir entre lo mejor el que deseéis. Claro, la idea es, como ya hemos dicho muchas veces, mantener pues este color tan bonito, ¿no? Estos porcentajes, ¿no? Porque de verdad es realmente una pasada los porcentajes que están saliendo en trading y teniendo el dinero en tu poder en todo momento, que es lo que siempre se echa en falta, ¿no? Bueno, y ahora ya hablar de la estrategia, aquí tenemos, ¿vale? Decir que el 25 de junio se puso como unos parámetros, o sea, se probó en mercado unos días para ver cómo reaccionaba y sacar pues una configuración óptima, un porcentaje óptimo, operando con distintos pares completamente, manteniendo un drawdown muy bajo, opera siempre stop loss, tiene muchos indicadores cuando entra y cuando el Master Trader que está detrás nos ha dicho que, bueno, es de nuestro equipo de hecho, que cuando, digamos, aunque tenga stop loss, él lo trabaja constantemente y cuando parece ser que se va en dirección contraria, él lo monitorea, lo trabaja y si pues probablemente va a dar la vuelta, él está supervisando para controlar la operativa, de forma que es el doble de segura. Como vemos aquí, drawdown 4%, y a partir de aquí, 7 de julio, ya nos avisó, sí, nos dijo, ahora tenemos el set, empezamos a lanzar un red de mercado, todo de cero y monitoreándolo. Y como vemos, no ha parado de hacer un crecimiento, no ha parado de hacer crecimiento. Bueno, aquí tuvo una pequeña pérdida, ¿ves? Pero bueno, va a ser bueno. Sí, sinceramente, sí. Desde que... Esta estrategia también ahora recordamos que es semi-manual, ¿de acuerdo? Esta estrategia se utilizan indicadores y a la vez el Master Trader que se encarga de ella se encarga de hacer operaciones manuales. Aquí vemos que, bueno, realmente la he estado viendo yo en directo y es otra auténtica pasada. Los números que están arrojando, controlar siempre todo con stop loss, ¿vale? Un stop loss además cortito y como vemos, obviamente no podemos guiarnos en esta media, ¿no? Lleva 8 o 9 meses aproximadamente que se está trabajando, pero esta media no sirve porque estos primeros días estuvo, vamos, desde cero, empezó y se estaba probando. Pero si empezáramos a contar desde aquí, vemos que superaría el 8% mensual y me atrevería a decir, según me han contado, que se puede llegar con muy poco riesgo a obtener un 12-15% al mes. Es una pasada. Lo que se está viendo en RevoTrade para el futuro es una pasada. Es todas las estrategias que tenemos ahora mismo, yo aseguraría que son ganadoras si el mercado no cambia, o lo que tenemos ahora mismo, hasta hoy, todas las estrategias que tenemos son ganadoras. Con un drawdown bajísimo, tenemos buenas expectativas, tenemos futuros Master Traders, se han entrevistado a muchos en la operativa en oculta y la enseñaremos en próximas conferencias y lo que se viene la verdad es que el chico es fantástico, es una pasada, esta sostenibilidad, esta estrategia de tanta calidad y aparte los tutoriales que nuestros compañeros de marketing y de soporte están elaborando para que los propios usuarios, para que vosotros, si queréis operar por vosotros mismos, tengáis vuestras cuentas personales, tanto en MT4 como en MT5, y empecéis a adentrar en el mundo de Forex de forma manual, ¿de acuerdo? Sí, porque además... Todo esto se está preparando. Sí, pues podemos decir que se está trabajando para las personas que quieran operar de forma manual, que se mejoren las condiciones de split, de comisiones, ¿vale? En muy breve tendremos noticias y habrá mejoras en esas comisiones. Pero sí, realmente todas las estrategias que tenemos hasta ahora son bastante buenas. Son una pasada. Y la verdad es que, sobre todo la transparencia que se tiene, pero también tiene que haber estrategias, como hemos dicho muchas veces, de alto riesgo. Tiene que haber estrategias de alto riesgo y por eso en septiembre las va a tener RevoTrade. Y por eso, de aquí a Navidad, pues habrá estrategias muy buenas, muy conservadoras, que todos podéis tener un beneficio de forma pasiva, en automático, con el dinero siempre en vuestro poder, que podéis sacar el dinero de un minuto para otro, en cuanto lo solicitéis, en máximo 24 horas, lo tenéis en vuestra cuenta. Y la verdad es que los productos que están ofreciendo son increíbles para Navidad. Según la hoja de ruta que hemos estado viendo, pues
se cree que vamos a tener como 15 estrategias que son todas muy buenas y que... Todo ha pasado su filtro correspondiente. Y que además, eso no quiere decir que no pierda, ¿eh? Nunca. Sí, sí, todo puede pasar. Efectivamente, pero al menos sabéis que contáis con estrategias que tienen stop loss, que no podéis perder el total del capital, estrategias que tienen un stop loss al 20%, que una vez que supera ese 20% ya nunca vas a perder, puesto que vas a cortar ahí antes de que pierdas lo que has ganado. Entonces, son cosas ya que realmente, y bueno, diversificando en otras estrategias, que quien vaya formándose un poquito va a ver y va a tener muy buenos resultados y un buen sueldo todos los días. Bien, bueno, pues aquí acabamos el tema de la estrategia. Antes de aclarar, que vamos a aclarar que ha habido muchas dudas esta semana con temas de cómo mover fondos en RevoTrade. Antes de eso vamos a dar paso a Juan Diego, que es la persona encargada de la estrategia del CoTrade. Dejo de compartir. No, por lo si quiere, Abraham, muestra el Mindset Keyboard nuestro del CoTrade y le pasamos paso a él, ¿vale? Vale, pues que vaya entrando y yo compartir, ¿vale? Vale, Juan Diego, ¿nos escucha? Pon tu... Sí, ¿me escucháis a mí? ¿Me escucháis? Sí. Un momentito. Vale, a ver, habla Juan Diego, si te escuchamos a ti. ¿Me escucháis? Vale, perfecto. Pues Juan Diego, cuando quiera, creo que Abraham, ¿estás compartiendo pantalla tú? ¿Tienes Un segundo. Ya. Dinos, Juan Diego, si ves la pantalla compartida ahora. Sí, la veo perfectamente. Vale, pues nada, pues está esta estrategia. Lo que me puede iniciar el vídeo, no me da paso. Vale, un segundo que también te doy paso de vídeo, ¿de acuerdo? Damos, a ver. Ahora. Ya tienes acceso, Juan Diego. Ya se te ve la cara. Vale, perfecto. Muy buenas tardes, buenas noches a toda la gente. Bueno, vamos a pasar a comentar un poco la estrategia. Bueno, ya lo he comentado antes, Abri. Está dando hasta ahora mismo mensualmente un 17% de rentabilidad mensual. Diariamente un 0,50, 0,60, 0,70. Sigue siendo igual de fiable que anteriormente. Ha tenido un drawdown de un 11%. Ese 11% ha sido probado por mí, ¿vale? Porque ese mismo día que si os veis la gráfica podéis ver que baja un 11%, es porque yo sabía que esa opción iba a subir la del par en el que estaba operando, pero sabía que había un stop loss, perdón, sabía que había una resistencia bastante fuerte, con la cual sabía que había un retroceso y sabía que íbamos a ser positivo, con lo cual sobrevaloré el tema de las down, pero cuando no podía dejar pasar un 2%, creo que fue lo que ganamos solamente en esa única operación, que creo que fue un poquito más, porque fue un 2% en esa operación, más luego 0,20 en otra y bueno, varias más. Con lo cual valoré, vi el Diego, vi que el Diego era prácticamente ínfimo, porque un 11%, estábamos alrededor de un 3 o un 4 que estábamos, lo dejé ir, sabía que había una resistencia bastante potente, sabía que iba a haber retroceso, todo dentro de la estrategia que había yo preparado, ¿vale? Con lo cual, bien. Bueno, beneficio, vamos todo en positivo. Y lo que voy a hacer ahora, voy a compartir. Sí, debería de compartir pantalla. ¿Te hemos dado permiso? Vale. Voy a compartir. Un segundito que no sé si voy a poder abrirlo desde aquí. Aquí y aquí. Vale. A ver si me deja ahora compartir la... No sé por qué no me sale la... ¿Va hecha para atrás? Sí, tú ahora mismo tienes el acceso, los permisos para compartir los tienes, Juan Diego. Vale, sí, pero que tengo, como lo he vuelto a compartir, como no lo tenía abierto, no me dejaba. Ahora sí. Ahora sí se ve tu pantalla. Ahora vale. Sí. Bueno, os enseño la misma estrategia que he tenido abierta desde esta, que no la pude enseñar la anterior vez que hablé. Y esta, si os dais cuenta, está abierta desde marzo de este año, ¿vale? La veis, ha generado un 8% mensual, ha estado abierta durante la temporada que hemos pasado tan mala, que ha sido el tema del Blessing y el tema del COVID. Hemos sido positivos, no hemos tenido ninguna pérdida, tiene un flotante de un 10%, con lo cual dentro de los parámetros de la estrategia, poco más que decir. Yo creo que lleva un 54% desde marzo a día de hoy, bastante genial, tiene una equidad de un 99%, prácticamente casi cero. Sí, realmente tener ahí, por ejemplo, en este caso, un 8% de rentabilidad mensual, por debajo el drawdown de justo un 10%. Estamos hablando de un 0,26% diario,
que con ese riesgo es realmente pues otro extra más que para diversificar y tener otras estrategias, como ya dijimos anteriormente. Habrá meses en las que pueda perder, en este caso del Cotrade, en las que pueda perder Guybrush, en las que pueda perder Eureka, y obviamente esos meses que pueda perder alguna, pueda tener una pequeña pérdida, lo compensa con la ganancia de otra. Con lo cual, no es una recomendación, es simplemente una opinión personal, y coincido, creo que con José, lo hablaba el otro día, que viene muy bien tener el capital diversificado, porque de esa forma, cuando pierden una, gana en otra. Y ya pues... pero no consiste, no que si me doy cuenta, estamos hablando, no perdemos, o sea, dejamos de ganar. O sea, es diferente, no perdemos. Lo que hacemos es que en vez de ganar un 12% ese mes, gana un 8%. Pero tú, por ejemplo, en tu estrategia, mejor ganas un 12%, con lo cual compensamos y la media siempre es positiva. Siempre es la media Claro, hay diferentes de tipos todos los meses. No Algunos- perdemos, dejamos de ganar en una, en el cual ganamos en otra. Sí, Sí, sí. efectivamente. Sí, hay diferentes estrategias, como comentaba antes Juan Diego. Algunas son un poquito más agresivas, te dan un beneficio, un Sí, retorno mayor, y otras son un sí, poquito menos expuestas a mercado, menos tiempo de exposición, menos posición global de la cuenta expuesta a mercado y te dan un retorno un poquito inferior, ¿de acuerdo? Aquí cada usuario sí, es sí. libre de elegir entre las estrategias que se están exponiendo en el leaderboard, de las estrategias que se están comentando en el repo social y las que nos está enseñando, tanto del Cotrade como del Cotrade Pro, la verdad que tienen una buena trayectoria. Sí. Recordamos también a todos los usuarios, como tú has dicho anteriormente, que ha tenido un 10% de drawdown, un mensual de 8%, y esta estrategia, si me confirma, no se ha parado ni en el COVID ni en el Brexit, ¿verdad? Sigue operando. No la paga en ningún momento, en ningún momento. Tengo esta. Bastante importante, la verdad. Vale, esta fue la que primera que, bueno, tuve anteriormente otras, ¿no? En la cual fue perfilando lo que era estrategia. Esta la mantuve durante toda la mala época que hemos pasado para ver cómo respondía. Si veis, fenomenal. Incluso si os dais cuenta aquí, no sé si yo no puedo tocarlo, bueno, no. Hemos tenido bastante beneficio. Después siempre de quizá de un drawdown flotante medio alto, luego viene el beneficio alto, que es lo que hay que valorar, ¿vale? Tengo esta y luego, no sé si puedo compartir ahora la otra. ¿Esta la estáis viendo ahora, la nueva? Sí. Sí, sí, se ve. Vale. Esta es más reciente, ¿vale? Esta es una estándar, ¿vale? Una Ascent, esta es una estándar, que también enseñé la semana anterior. Si te das cuenta, el drawdown 352, mensualmente un 12%. Juan Diego, creo Una que estás estándar. compartiendo la Cent. Dale a la estándar. No, yo estoy, bueno, pero vale. No, estoy compitiendo ahora mismo, yo veo la estándar ahora mismo. Sí, la estándar. No, aquí Si va bajo depósito, la Cent. Estamos viendo la Cent. La Cent Bitcoin, la que estamos viendo aquí. pues fíjate cómo lo puedo. Digo que no controlo muy bien esto. Dejar de. Ahora, y vamos a enseñar ahora esto. De nuevo, y supongo que tendrás que buscar Claro, compartir y la buscarla. pantalla. Voy a ello. Creo que ahora sí. Ahora sí. Esta es la estándar. Ahora sí. Vale. Pues si lo veis, por lo que comentaba antes. Un drawdown 3,52, mensualmente un beneficio en la actualidad de un 12%, prácticamente. Está en una maravilla, ¿vale? Está en una maravilla. Que será prácticamente igual que la que pongamos para el tema de la cuenta más de $1.000. Sí, del Cotrade Pro, que la llamaremos así, de más de 1.000. Será esta misma estrategia y espero que nos dé mucha alegría. Sí, seguro. Seguramente. Durante mucho tiempo. Nos confirma que tu primera estrategia, la del Cotrade normal, la cuenta Zen, será lanzada el 31 de agosto, ¿verdad? Ya el 31 de agosto, como hablamos nosotros, y bueno, será a partir de un mínimo de 100, aconsejable yo creo un 120 o 125, ya lo valoraremos más adelante. Y luego la Pro, que será a partir de 1.000, pues yo creo que también será 1.100 mínimo, y yo creo 1.250 será la aconsejable, ¿vale? Para tener un buen margen de movimiento, ¿vale? Ambas operativas, tanto la Zen como la estándar, operan de forma similar, ¿verdad? Muy similar, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, pues ahora intentaré tener atento a una, estar atento a dos. O sea, iré vigilando las dos. Cuando había una opción que sé que se me va a subir un poquito de drawdown, le estaré vigilándola. Veré si tirándole lo que es los indicadores de soporte y resistencia me van bien. Si ve que el FIBO me lo respeta, y entonces dejaré que se vaya.
puede ser que más suba 11, 12, incluso puede ser que alguna vez llegue a un 18, no sé, lo digo de antemano, pero siempre será controlado. Claro, también no Siempre será obstante, controlado. como repetimos siempre, las cuentas que son estándar son un poquito más eficientes que las cuentas Zen, ¿de acuerdo? En mercado. Correcto. Y normalmente las condiciones son mejores Sí, son en mucho mejores. todos los brokers. Las Claro. condiciones estándar suelen ser mejores, ¿no? Por supuesto que no tienes que dar otra facilidad más para personas que entran con menos capital. Entonces suele ser un poquito más rentable. Suele ser, no siempre, Sí. ¿vale? Se respeta, pero sí suele ser un poquito más rentable y más eficiente. Pero sí. Perfecto, Juan Diego, muchas gracias. Sobre todo eficiente porque los split, todos los temas estos Claro. son un poquito más cortitos, lógicamente, porque manejamos más capital y siempre las operaciones las puedes cerrar un poquito antes, ya Claro. sabéis cómo va la Exacto. cosa. Efectivamente. ¿No? Perfecto, Juan Pues Diego. nada, muchas gracias Muchas por todo. gracias. Nos vemos. El lunes que viene, si Sí. tienes tiempo, también te invitamos a participar con nosotros en el social meeting. Ese día se Vale, genial. lanzará tu operativa, empezará a funcionar el del CoTrade en RevoTrade. En MyFX será pública tu propia operativa, ¿de acuerdo? Y nada, pues te invitamos ese día para que junto con nosotros dé el pistoletazo de salida. Claro. Y ese día también intentaremos poner, bueno, activaremos ya en el RevoTrade, activaremos la cuenta Pro, que sea la de más de $1000, para que ya vosotros podéis ir haciéndole el estudio, que ya mentalmente ya vosotros ya habéis hecho, pero que vosotros tengáis ahí en MyFacebook y podéis llevarle un estudio más personalizado, ¿vale? Esta segunda que comenta, la de CoTrade Pro, esta estará en oculto hasta que se lance, que aproximadamente traemos otras 3 semanas o así, para ver que todo funcione, que la actividad va perfectamente y, digamos, para brindarle a nuestro usuario este filtro de acceso, este filtro de inversión. Genial, muy bien. Pues muchas gracias, Juan Diego. Seguimos Gracias a hablando. vosotros. El lunes que viene nos volvemos a ver, ¿de acuerdo? Bien, perfecto, muy bien. Venga, Muchas gracias. Un saludo. Bueno, Saludos a todos. ahora ya va a pasar a José a comentar las novedades y por último yo explicaré el tutorial. Ya, a ver si dejas de compartir. Juan Diego, ¿dejas de compartir, por favor? Un segundo. Ya, ahí. Ahora creo, ¿no? Vale, a ver, ahí. Ahora sí, ¿no? Vale, ya pasamos a que José explique, pues... Sí, un poquito brevemente, porque tampoco tenemos mucho tiempo, en cuestión de 5 minutos o así. Pues vale, pues para todos los nuevos usuarios, los antiguos usuarios, habéis detectado que, bueno, como sabéis, la plataforma se está desarrollando, se está implementando a diario. Algunas veces habéis notado cortes, como por ejemplo este fin de semana estuvo el servidor unas 30 minutos, 45 minutos offline. Es porque el número de usuarios se está incrementando una barbaridad. Estamos mejorando los servidores para soportar a más usuarios, más requests, en fin, para todo. Hemos añadido, si podéis ver aquí, ¿se ve la pantalla, Bran? Sí, ¿no? sí. Aquí a la derecha, por ejemplo, en cada idioma, vamos a ponerlo en español para los usuarios españoles. Hola y bienvenidos a RevoTrade. Vale, tenéis una barrita que para los usuarios, para que hagan el test y para que hagan el programa de SASES, ¿de acuerdo? El programa de híbrido social. Aparece una barrita de color rojo parpadeando y os dice que su link de afiliado no está activado, ¿de acuerdo? Haga clic para activarlo. Una vez le hacemos clic, nos trae a la parte del programa de éxito, ¿de acuerdo? Y nos lleva directamente al vídeo número 9, si no me equivoco, donde tenéis que añadir vuestro enlace de referencia. Yo, por ejemplo, voy a poner un inventado, 5555, le doy a salvar y veis cómo esta barrita ha cambiado, ¿de acuerdo? Aquí ya te indica que su link de afiliado está activo y cuando le damos a copiar link, veis aquí arriba a la derecha, pues nos ha copiado el link de referidos propio que tenemos en la plataforma, nuestro link de referidos. Este link es el que nos lleva, el que nos conduce a la landing page número 1. Si aquí hacemos a siguiente después de salvar el link, vamos a ver que tenemos, bueno, se ha quedado guardado, se ha quedado almacenado nuestro ID de referido. En este caso he hecho uno de ejemplo, 5555. Y como veis, tenemos aquí las 3 landing page. En este caso están en español. La landing page número 1 es la que se copia al hacer clic en copiar link, ¿de acuerdo? Este nos lleva a la página principal, pero con vuestro link de referido. Si alguna persona accede a esta página principal con este link de referido, este usuario puede navegar por todas las opciones, puede ir al test, puede navegar por el programa de éxito, por las condiciones, por los mercados, por los tutoriales, por todo. Y en este usuario, cuando haga clic en registro, automáticamente le aparecerá vuestro link de referido. Si lo veis, está aquí arriba a la derecha, ¿ves? 5555, es decir, que se guardan las cookies. Esta persona que accede a la página principal, bueno, y puede navegar por toda la página, las cookies se van a guardar durante un año.
Si este usuario se desconecta y se vuelve a conectar en un mes, 2 meses, 3 meses, va a seguir manteniendo vuestras cookies en el caso de que no acceda con otro enlace de referido a otro usuario, ¿de acuerdo? La landing page número 2 también la tenemos activa. Vamos a lanzarla aquí para que la veáis. Y esta landing page consta de un vídeo de 8 minutos con vuestro enlace de referido también copiado, ¿de acuerdo? Esta página, haciendo clic aquí en el botón derecho, copiar, directamente se la podéis pasar a cualquier referido. Cuando la persona que invitéis vea este vídeo, dé a play, acabe el vídeo y acabe los 8 minutos de los que consta este vídeo, hará clic en acceder instantáneamente. Ahora mismo está deshabilitado hasta que no vea el vídeo, no se le da acceso a este vídeo. A este usuario se le redirigirá a este mismo tutorial, ¿de acuerdo? Nuestro programa de éxito, pero ya este usuario tendrá el link vuestro de referido, en este caso el 555. Si este usuario, después de acceder aquí, después de ver el vídeo, hace clic en iniciar y hace clic en registro, ¿de acuerdo? En el Trader Room, también le aparecerá vuestro link de referido, es decir, que estas cookies se van a quedar almacenadas durante un año. Y el último landing page que más tiempo nos ha costado o ha costado a nuestro compañero informático sacar, es el número 3. Vamos a ver aquí. Observar. Siguiente. Vale, el landing page número 3, que lo podemos copiar o podemos entrar a él. En este caso vamos a copiarlo, vamos a pegarlo aquí. Cuando vosotros invitéis a un usuario a acceder al landing page número 3, es accesible tanto en ordenador como en móviles, como en tablets, completamente responsive. Este usuario va a ver el vídeo de recomendación, que es exactamente igual al que tenemos anteriormente, ¿de acuerdo? Y este usuario, si le ha interesado la información, va a escribir aquí su email. Una vez que escriba aquí su email y le haga clic en acceder instantáneamente, este usuario va a acceder, igual que en el landing page número 2, a este tutorial desde cero, ¿de acuerdo? Y aparte de acceder a este tutorial desde cero, este usuario se va a quedar, digamos, registrado en una campaña de marketing que tiene RevoTrade, que es ajena a la newsletter que estamos mandando. Una campaña de marketing solamente enfocada a redes y a futuros clientes. Es decir, en el momento que le pasáis este enlace a un usuario, este usuario hace clic y mete su email, este usuario automáticamente en la plataforma va a acceder con vuestro enlace de referido, es decir, que en las cookies se va a reflejar vuestro enlace de referido y por otra parte se le va a mandar semanalmente, mensualmente, se le va a escribir newsletters solamente de marketing, ¿de acuerdo? Enfocadas al marketing y a futuros usuarios, y todos estos enlaces, todas estas publicaciones, todos estos productos de marketing que reciba su usuario, va a ser siempre bajo vuestro link de referido. Esto es una brutalidad lo que tenemos. Sí, la verdad es que sí, porque además, viendo, ya hay muchos usuarios que están usando la landing page de una forma muy fácil. Sencillamente mandas un vídeo que es pues, de puro marketing. Y es puro marketing. Y solo con reproducir el vídeo, solo con acceder a ese vídeo, ya tienes tu enlace de afiliado, con el cual, si se registra dentro de un mes, 2 meses o 3 meses, lo vas a tener como afiliado tuyo, ¿vale? Bueno, acabando con la parte de marketing, puedes ver la ventana anterior del Success Program. Sí. Aquí abajo, ¿vale? Podéis tener ya el PDF de plan de compensación en todos los idiomas, ¿vale? Lo tenemos en chino, en inglés, en español, en italiano, en indonesio y en vietnamita, ¿de acuerdo? Efectivamente, ya podéis descargarlo. Cuando le deis al idioma que seleccionéis, ahí tenéis el enlace de descarga donde os podéis visionar por el PDF en el idioma que vosotros queráis, ¿vale? Entonces, ya tenemos, como ya dijimos en su día, pues herramientas que podéis empezar a utilizar para promocionar RevoTrade y ver el potencial de ganancia que tiene, que es realmente increíble. Es brutal. Vale, ya si me das compartir mi pantalla, deja de compartir porque para acabar la conferencia... Sí, tenemos que ir acabando. ¿Puedes compartir si quieres tú? Ya puedo. Vale. Ahora creo. Un momentito. Si queréis, mientras, ir poniendo ya los correos electrónicos con vuestro ID, ¿vale? A ver. Para ahora, una persona que se encarga de anotar todo el log completo que se guarda y poder mostrarlo para almacenarlo dentro de la persona, la gente de marketing que se encarga de anotar todo el tema del concurso, ¿vale? Eso es. Bueno, ahora sí, comparto pantalla, ya tengo abierto aquí y voy a explicar brevemente, por favor, si tenéis afiliados, pues compartirlo, los youtubers que hagan vídeos sobre esto, porque hay muchísima gente que está buscando este tipo de vídeos, ¿no? Y claro, obviamente, como ya hemos dicho, venir a las conferencias, se dice lo que hace falta, esa persona después trabaja con RevoTrade, pues haciendo lo que hace falta, este tipo de cosas, ¿no? Aunque ya nosotros tenemos dentro del plan completo que hay de los vídeos que habéis visto, están en el tutoriales, pero la gente sigue sin hacer el tutorial completo,
Y por eso Sí. mucha gente va directamente a YouTube y busca, ¿no? Y todo esto es lo que se ve, lo que se busca, qué personas han hecho vídeos sobre esto, sobre lo otro, que se han dicho en las conferencias, es lo que se puntúa. Sí, de Bien, todas formas, no obstante, en el futuro vamos a tener los vídeos oficiales de RevoTrade, de los canales de RevoTrade. se está trabajando en ello. Estamos trabajando en ello Eso para verificar cómo se verifica una cuenta, cómo se deposita, cómo se retira, cómo emitir una estrategia. Es decir, vaya a tener todos los vídeos muy detallados. Bueno, Eso. aparte también tenemos el tutorial. En los tutoriales también viene perfectamente. El tutorial ahora mismo consta de unos 35-38 minutos y si os veis el tutorial y después hacéis el cuestionario, no va a haber ningún tipo de duda. No Sí, obstante, tenéis decir los que cheques de soporte. el cuestionario está disponible esta semana. ya lo hemos estado probando nosotros, ¿cierto? Bueno, todo el equipo de RevoTrade y más colaboradores lo hemos estado probando. Las preguntas Y son facilitas, son muy todo hay que decir, fáciles. son muy fáciles. Y además podéis llevar un bono de $30 para empezar a probar lo que viene siendo el trading, ¿verdad? Bueno, pasamos y voy a explicar cómo se hacen los retiros de los beneficios de las estrategias. En el social trading elegimos cuál es el que nosotros queremos o donde tenemos nuestra cuenta copiando. Le voy a dar un al azar, esta cuenta la tenemos como para hacer pruebas, ¿vale? Como veis, tenéis un montón de cuentas. Pues aquí vosotros tendréis vuestro saldo, simplemente tenéis que darle acciones, retirar. Y aquí ponemos la cantidad que queremos retirar y le damos a retiro de fondos. Una vez que hagamos esto, es tan sencillo como irnos a la página principal, fondos, transferencia. Y aquí elegimos la cuenta que veréis que será, si estáis en el Social Standard, será la Payment Account Standard, que debe estar por aquí. Aquí está. MT4 Payment Account, eso Aquí, ¿vale? Seleccionamos aquí y aquí ponemos la billetera Fiat. Ponemos la cantidad a transferir y le damos a transferencia. Y ya tenemos esos fondos en la pestaña billetera. Ya tan solo tenemos que darle a esta pestaña retirar, poner nuestra dirección de la billetera, la cantidad que queremos retirar en dólares, de las que tenemos aquí, obviamente de la que está disponible, y le damos a proceder. Te pide un número que se te ha enviado a tu correo electrónico, lo insertas y el retiro queda efectuado, ¿vale? Tenéis que tener mucho cuidado porque esta billetera tiene que ser vuestra dirección de billetera Bitcoin, ¿de acuerdo? Si os equivocáis aquí, puede ser que perdáis el dinero. Así que tener mucho cuidado a la hora de introducir vuestra billetera. Recordad siempre que es una billetera Bitcoin, ¿de acuerdo? Y miradlo bien el principio y el final de la dirección. Bueno, deciros también a todos esos clientes que están esperando la entrada del poder invertir en Fiat. Ya se está trabajando en el Fiat y lo tendremos, si todo va bien, porque como sabéis, pueden surgir imprevistos, para finales del mes siguiente, principio de octubre, se podrá invertir y se podrá sacar, bueno, invertir, no, depositar y retirar en Fiat, ¿vale? Bueno, y también decir ahora cómo se puede invertir en una estrategia, que es lo otro que mucho los chiques se preguntan. Bueno, pues lo primero es irnos, qué estrategia queremos ir y cuál queremos copiar. Pues, por ejemplo, volvemos a irnos a Social Standard. Tenemos las disponibles. Bueno, aquí lo primero es abrir una cuenta de inversión, seleccionáis, le dais a aceptar las condiciones y abrís una cuenta. Y estará aquí en vuestra página principal. Ya tan solo tenemos que meter los fondos aquí. Para meter los fondos en este sitio, nos vamos a la página principal, nos vamos a fondos, transferencia, una vez que hayáis hecho vuestro depósito dentro de la plataforma. Y tenemos que transferir desde la cuenta Fiat, que es donde seguramente tendréis el dinero, o de cualquiera. O cualquier otra, da igual, yo pongo yo Fiat, si queremos invertir en una estrategia de la estándar, pues nos vamos a ir a Payment Account Standard. Depositamos la cantidad y le damos a transferencia. De forma automática, los fondos van a aparecer aquí. Y ya tan solo tenemos que irnos a ranking de gerentes, seleccionar la estrategia, esta cualquiera por ejemplo, y aquí seleccionamos la cuenta que queremos, ¿vale? Aquí habrá una, la que hayáis creado, con el saldo. El saldo que tenga. Claro, no, hay que depositar ante el saldo, perdón. Aquí le damos a depositar y ponemos el saldo que queramos, ¿vale? Porque aquí nos va a aparecer, una vez que hemos transferido el Payment Account, nos va a aparecer aquí el saldo y aquí tenemos que poner la cantidad que queramos. Una vez hecho esto, ya nos vamos a ir al ranking de los gerentes, seleccionamos invertir en la estrategia que deseemos y aquí seleccionamos la cuenta que queramos, aquí seleccionamos la cuenta con la que queremos invertir, que será la que tiene el saldo. Seleccionamos, le damos a aceptar las condiciones y suscribir. Y de forma automática, ya sin tener que hacer nada más, va a replicar las operaciones que hace la cuenta master, la cuenta madre, ¿vale? Recordad también que si queréis invertir en el Social Center de RevoTrade, cuando aparezca en esta opción el tipo de depositar, si habéis, por ejemplo, transferido desde vuestra billetera Fiat a la billetera de Payment Account Zen $100, os aparecerá 10.000, ¿de acuerdo? No olvidéis que siempre se multiplica por 100 a la hora de depositar en el MT4 y cuando se retira se divide entre 100. Vale, chicos, bueno, veo aquí muchísimas preguntas.
Como siempre, no tenemos tiempo para responderlas todas, Sí, son ya las 9, tenemos que cortar, pero sí os invitamos a que dejéis todas vuestras preguntas, todas vuestras dudas dentro del sistema de tickets, que ese tipo de dudas, pues las personas que están trabajando, cuando hay un problema técnico, sí se pasa a un departamento correspondiente para que se estudie todo, pero las dudas rápidas son respondidas en menos de 24 horas. Las dudas de problemas técnicos son las que se pasan a los departamentos y son respondidas una vez que están resueltas, ¿vale? Entonces, sí, os invitamos a que dejéis pues todas esas dudas que tenéis dentro del sistema de tickets de la plataforma. Ya nos vamos a despedir. Bueno, sí, decir que ya a partir de esta semana también hemos estado probando el enlace. Vamos a tener el enlace oficial de las conferencias de rebotrade.com/social meeting y vais a poder tener pues siempre el mismo enlace a las 8 de la tarde sin necesidad de esperar ese enlace, porque como estamos comprobando, la audiencia sube, los clientes suben, todo está realmente creciendo, cosa que nos da mucha alegría, porque significa que realmente hay gente obteniendo beneficios, hay gente compartiendo beneficios y hay gente que se está lucrando y beneficiando de forma pasiva y totalmente automática del sistema que está brindando RevoTrade, sin dejar de lado que vamos a tener unas condiciones especiales muy, muy buenas para aquellos clientes que no quieran usar social trading y quieran operar de forma manual o con sus propios sistemas automáticos. El sprint, las comisiones van a ser bajísimas. Van a ser muy bajas, ¿vale? La explicaremos aquí, como cada lunes. Y bueno, sin más, ya nos despedimos, son las 9. Sí, nos tenemos que despedir ya, Abraham. También comentar a todos nuestros usuarios, estamos compartiendo pantalla en el Revo Social. Invitamos a todo el mundo a registrarnos en el Revo Social. Podéis compartir operativas, podéis seguir a los Master Traders. Os recordamos que Juan Diego, el Master Trader que he hablado anteriormente, lo podéis seguir aquí también, va a crear su grupo, va a hablar de su estrategia y si queréis preguntarle algo directamente a él o a futuros Master Traders como Alfonso, que hablará de sus índices en un par de semanas, por favor registraos, compartir, empezar a utilizar el Revo Social y aquí digamos que vamos a juntarlo todo, ¿de acuerdo? Vamos a aglutinar, digamos, toda la comunicación entre usuarios, soporte y Master Trader dentro del Revo Social. Claro, por favor, sí, utilizarla porque de verdad hay muchísimas dudas que se pueden responder o directamente podéis ver todo eso, lo del Master Trader aquí. Nosotros siempre hablaremos de las estrategias que van bien ahora mismo. Como tenemos pocas, podemos dedicar tiempo a ello, pero cuando hay aquí muchas estrategias no se puede hablar de ellas, es imposible. Entonces, claro, lo tendréis todo en la red social de RevoTrade. Bueno, sin más ya, pues nos despedimos, nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, chicos, a la misma hora y si todo va bien, tendréis ya un correo electrónico con el link. El nuevo enlace corporativo para acceder al social meeting. De todos los lunes, siempre será el mismo. Bueno, pues nos despedimos, nos vemos la semana que viene. Un saludo. Un saludo a todos.